¿Has confiado tanto en alguien que olvidaste quién eras? Lucía había pasado años buscando historias ajenas para escapar de la suya. Aquella mañana, con su grabadora en mano y el corazón hecho un nudo, cruzó las puertas del hospital donde las despedidas eran diarias y el tiempo tenía otro peso. Los pasillos olían a alcohol y silencio. Cada paso resonaba como si la vida misma la observara. Frente a la habitación, 37 respiró hondo antes de entrar. Allí, un hombre de cabello blanco la esperaba con una calma imposible. Don Ernesto. Su voz era débil, pero sus ojos tenían la fuerza de alguien que ya lo ha entendido todo. ¿Sabes lo que más temo?, dijo, sonriendo. No morir, sino no haber vivido lo suficiente mientras aún podía. Lucía sintió un estremecimiento. No sabía que esa frase sería el inicio de algo que transformaría su alma. Esa primera entrevista no fue una historia. Fue una herida abierta. Lucía salió del hospital con el alma tambaleando. Las palabras de don Ernesto se repetían como un eco. No temas morir, teme no vivir. De repente cada persona que pasaba por la calle le parecía un misterio que se apagaba sin decir adiós. ¿Cuántas vidas estaban muriendo lentamente sin saberlo? En su departamento, frente al espejo, vio un reflejo que no reconocía. Había dedicado años a contar vidas, pero la suya se había quedado en pausa. En silencio, anotó una frase en su libreta. Hoy fue el primer día que escuché a alguien morir con paz. Esa noche, Lucía no durmió. Volvía una y otra vez a la voz de don Ernesto, a su calma. Pensaba en la lista de pendientes, en las promesas que nunca cumplió, en los mañana que jamás llegaron. Recordó a su madre, a la que no llamaba hacía meses. Recordó su miedo a enamorarse, a fallar, a vivir. Comprendió que no había escuchado a un hombre hablar de la muerte, sino de la vida. Y por primera vez sintió que debía aprender a hacerlo antes de que fuera tarde. Al amanecer, Lucía volvió al hospital. No podía explicar por qué. No tenía cita ni deber, solo un impulso. Al entrar, reconoció los pasillos, los mismos pasos, el mismo olor. Buscó la habitación de don Ernesto, pero la encontró vacía. La enfermera le dijo con voz serena: partió esta madrugada, en paz. Lucía cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez, la muerte no le pareció un final, sino una puerta. Afuera, el sol salía lento, dorando los muros del hospital. Lucía caminó hasta el jardín donde don Ernesto solía mirar por la ventana. Se sentó en un banco de madera y cerró los ojos. Por dentro, algo se movió. No sabía qué nombre darle, pero era como si por fin comenzara a respirar. Abrió su libreta y escribió una frase más. La muerte me enseñó que la vida no puede esperar. Lucía llegó a la habitación siguiente con la sensación de que algo nuevo estaba por revelarse. El nombre. En la puerta decía Clara Méndez. Una mujer de cabello plateado y sonrisa pausada la esperaba sentada junto a una ventana abierta. El aire fresco movía las páginas del libro que tenía sobre las rodillas. Clara no parecía enferma, sino detenida en un punto donde el tiempo se vuelve lento. ¿Quieres saber un secreto?, le dijo sin saludar. No duele morir. Duele lo que no dijiste. Lucía se quedó en silencio. Clara hablaba con la serenidad de quien ha amado y perdido. Mientras la entrevista avanzaba, Lucía comprendió que cada palabra era una confesión, un intento de cerrar una historia que había quedado inconclusa. Siempre tuve miedo a decir lo que sentía, continuó Clara mirando el cielo. Tenía 22 años cuando lo conocí.
Prometimos viajar por el mundo, pero esperé a que él me llamara, y nunca lo hizo. Luego esperé a tener tiempo, y la vida siguió sin mí. Lucía la observaba sin poder apartar la vista. Aquella mujer no hablaba de un amor perdido, sino de una vida que nunca se atrevió a comenzar. ¿Sabes qué me duele ahora?, dijo Clara, que el miedo decidió por mí. Lucía no podía dejar de pensar en lo que escuchaba. Clara hablaba de oportunidades que se desvanecieron, de cartas nunca enviadas, de canciones que aún recordaba pero nunca se atrevió a cantar. Era como escuchar su propio corazón en voz ajena. Si pudiera volver atrás, dijo Clara, no haría nada perfecto, solo diría lo que sentía. Lucía anotó esas palabras lentamente. Supo entonces que la historia de Clara no era solo sobre el amor, sino sobre el valor de ser sincero antes de que el tiempo se acabe. Cuando la entrevista terminó, Clara le pidió algo a Lucía. Si algún día encuentras a alguien que te haga temblar las manos, no esperes. La vida no se repite. Lucía sintió un nudo en la garganta. En ese momento, entendió que la muerte no enseña a morir, enseña a no posponer lo que amamos. Se despidieron con un abrazo lento, de esos que parecen detener el tiempo. Al salir, Lucía miró su reflejo en el vidrio del pasillo y se vio distinta. Algo en ella había despertado. De camino a casa, Lucía pensó en todas las veces que dijo: mañana, mañana escribiré, mañana llamaré, mañana viviré. Pero Clara le había mostrado la verdad. El mañana no existe, solo el ahora que se escapa si no lo tomas. Esa noche, Lucía abrió una carta vieja que nunca se atrevió a enviar. No la releyó, solo la dobló y la dejó sobre su mesa. Era su forma de empezar. El tercer encuentro llegó con el olor de la lluvia recién caída. Lucía subió las escaleras del hospital con paso lento, llevando el alma todavía tocada por las palabras de Clara. En la habitación 214, un hombre de mirada cansada y sonrisa tímida la esperaba. Andrés Rivera. Su piel morena mostraba el rastro de los días difíciles, y sus manos temblaban apenas. No vine aquí a morir, dijo sin que Lucía preguntara. Vine a aprender a perdonarme. Ella encendió la grabadora. Lo que siguió no fue una entrevista, sino una confesión. Hace años hice algo imperdonable, dijo Andrés, mirando el suelo. Me alejé de mi hijo cuando más me necesitaba. Creí que era por su bien, pero fue cobardía. Su voz se quebraba, pero continuó. Cuando me diagnosticaron, lo busqué. No quiso verme. Y lo entiendo. Lucía sintió un peso en el pecho. Nunca había escuchado una culpa tan humana, tan desnuda. Andrés levantó la mirada y agregó: no temo morir. Solo temo que mi hijo recuerde al hombre que fui, no al que quise ser. Lucía pensó en su propia familia, en los silencios con su madre, en las conversaciones que nunca ocurrieron. ¿Y si todavía tienes tiempo?, le preguntó. Andrés sonrió con tristeza. El tiempo no se mide por los días que quedan, sino por el valor de decir lo que callaste. Ella guardó silencio, sabiendo que esa frase la acompañaría mucho más allá de esa habitación. El perdón, entendió, no era para el otro, era para poder irse liviano. Cuando la entrevista terminó, Andrés le entregó a Lucía un sobre sellado. Es para mi hijo. No sé si algún día lo verá, pero necesito dejarlo listo. Ella lo guardó con cuidado. Antes de irse, él le dijo algo que la dejó sin aliento. No cargues con culpas que no te pertenecen, pero no te vayas sin decir lo que sientes. Lucía salió de la habitación con la certeza de haber sido testigo de una redención silenciosa. Pronto. Esa noche, Lucía dejó el sobre su escritorio y lo miró durante horas.
No podía abrirlo, no debía. Pero su presencia le recordaba algo. Todos tenemos cartas que nunca enviamos, palabras que esperan salir. En su libreta escribió: el perdón no borra el pasado, lo ilumina. Por primera vez llamó a su madre, no para hablar del trabajo, sino para preguntar cómo estaba. Al otro lado del teléfono, la voz temblorosa respondió: te extrañaba. Y Lucía supo que el cambio había comenzado. El cuarto encuentro no estaba en la lista oficial de entrevistas. Lucía lo encontró por casualidad, o tal vez fue el destino. En el pasillo del hospital, un joven reía con una enfermera, su voz contrastando con el silencio que lo rodeaba. Se llamaba Hugo Martínez y era el paciente más joven del ala de cuidados paliativos. Tenía los brazos cubiertos de tatuajes y una energía que parecía no caberle en el cuerpo. «Tú eres la periodista, ¿verdad?», le dijo, con una sonrisa traviesa. «Si vas a contar mi historia, asegúrate de que suene viva». Lucía aceptó. Algo en él rompía todas las reglas de lo que imaginaba sobre la muerte. «Siempre soñé con ser músico», le dijo Hugo mientras afinaba su guitarra. «Pero siempre había algo más importante. El trabajo, el dinero, las excusas». Rió suavemente y luego agregó: «Y cuando por fin tuve tiempo, ya no tenía fuerzas». Lucía lo observaba tocar unas cuerdas suaves, notas que parecían desafiar al destino. «¿Sabes?», continuó, «no me duele morir joven. Me duele haber vivido con miedo a no ser suficiente». Aquellas palabras golpearon el alma de Lucía como un eco. Entendió que no era la muerte la que silencia los sueños, sino la costumbre de esperar. Lucía decidió visitarlo varios días seguidos. Entre risas y canciones, aprendió que Hugo escribía versos sobre todo lo que temía olvidar: su madre, el mar. Un amor que no alcanzó a decirle adiós. «Cada persona debería escribir su canción antes de irse», dijo una tarde. «No importa si la canta o no, lo importante es dejarla escrita». Lucía lo miró en silencio. Comprendió que él no necesitaba que alguien lo salvara. Ya se había salvado el día que decidió vivir sin miedo, aunque fuera al final. Una mañana, cuando Lucía llegó, encontró la habitación vacía. En la mesita había una nota y su guitarra. «No pude irme sin terminar mi canción», decía. «Gracias por escucharme». La enfermera le contó que Hugo había fallecido esa madrugada, mientras sonaba la música que él mismo grabó la noche anterior. Lucía se sentó en silencio. Apretó el papel entre las manos. Y cuando escuchó la grabación, su voz seguía viva, cálida, libre. Supo que los sueños no mueren, solo cambian de forma. De regreso en casa, Lucía encendió su grabadora y escuchó la voz de Hugo una vez más. «Vive como si estuvieras componiendo algo hermoso», decía él en una de las grabaciones. Ella cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió que la vida le sonreía. Sacó su vieja guitarra del armario. No sabía tocar, pero rasgó una cuerda y dejó que el sonido llenara el aire. En su libreta escribió: «Los que se atreven a soñar no mueren, solo cambian de escenario». Lucía llevaba semanas sin dormir bien. Cada voz, cada mirada de quienes había entrevistado seguía viva en su mente. Don Ernesto le había enseñado el valor del instante. Clara le mostró el costo del miedo. Y Andrés le habló del perdón. Hugo le recordó que los sueños no esperan. En su apartamento, rodeada de notas, grabaciones y recuerdos, Lucía intentaba escribir su artículo. Pero lo que salía de sus manos no era periodismo. Eran confesiones. Se dio cuenta de que no estaba escribiendo sobre la muerte, sino sobre todo lo que aún no se había atrevido a vivir. Esa noche, mientras escuchaba una de las grabaciones, don Ernesto volvió a hablarle
desde el pasado. Teme no vivir. La frase resonó como una orden. Lucía cerró los ojos y pensó en todo lo que había dejado atrás. Los viajes que pospuso, las palabras que no dijo, el amor que nunca se permitió sentir. Lloró, no por tristeza, sino por darse cuenta de cuánto había callado su propia voz. Era como si cada entrevista la hubiera estado preparando para escucharse a sí misma. De pronto, se levantó. Caminó hacia la ventana, abrió las cortinas y dejó que el aire frío de la madrugada entrara. El silencio de la ciudad era perfecto, como una hoja en blanco. En ese instante comprendió que el propósito de su historia no era inspirar a otros, sino recordarse a sí misma que la vida ocurre solo cuando se elige vivirla. Respiró profundo y dijo en voz baja: «Aún estoy a tiempo». Esa frase fue su promesa. Esa madrugada empezó a escribir sin detenerse. No buscó frases perfectas ni finales felices. Solo dejó que las historias fluyeran. Cada palabra una despedida y un comienzo. Escribió sobre el valor de mirar el tiempo con gratitud, sobre el perdón, sobre los sueños que se atreven a nacer incluso en medio del dolor. Cuando terminó, el sol ya se asomaba, y su corazón latía con la calma de quien sabe que por fin ha encontrado su voz. Al amanecer, salió a la calle. El aire era fresco y la ciudad despertaba lentamente. Lucía caminó sin rumbo, sintiendo cada paso como una oración. Por primera vez, no llevaba su grabadora. No necesitaba escuchar a otros para entender la vida. Había aprendido de quienes estaban por irse lo que significaba realmente quedarse. Miró al cielo y murmuró: «Gracias». Era una palabra pequeña, pero dentro de ella cabía todo lo que había aprendido. Lucía regresó al hospital sin un propósito claro. Había pasado semanas escribiendo, pero algo la llamaba de vuelta, como si la historia aún no hubiera terminado. Al llegar, los pasillos le resultaron familiares, casi como un segundo hogar. En la recepción, preguntó por don Ernesto, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «Falleció hace unos días», le dijo la enfermera con voz suave. Lucía sintió que el mundo se detenía un instante. No era tristeza lo que la inundaba, sino una profunda gratitud. Porque ese hombre, con su voz pausada y su mirada eterna, le había enseñado a vivir. Pidió permiso para entrar una última vez a la habitación 307. Dentro todo estaba en orden. Las sábanas limpias, la mesa vacía. Solo quedaba una carta sobre la almohada, con su nombre escrito en una caligrafía temblorosa, para Lucía. Con manos temblorosas la abrió. «Si lees esto, ya habré partido», decía. «No temas lo inevitable. Cada final guarda una semilla de comienzo. La vida no termina, solo cambia de forma». Las lágrimas corrieron silenciosas. Era como si don Ernesto siguiera hablándole desde algún lugar donde el tiempo no existe. En la carta, don Ernesto le dejaba una última enseñanza. «No temas morir. Teme no vivir». Lucía repitió esas palabras en voz baja. Comprendió que toda su búsqueda, cada entrevista, cada lágrima, había sido su manera de reconciliarse con la vida. Guardó la carta en su libreta y se sentó en la silla donde solía grabar. Por primera vez, no encendió la grabadora. Solo se permitió estar allí, en silencio, agradecida. Era el cierre de un ciclo. La despedida que nunca había sabido dar. Antes de irse, Lucía caminó por el pasillo una vez más. Cada habitación guardaba una historia que había tocado su alma. Se detuvo frente a la ventana donde don Ernesto solía mirar el jardín. El viento movía las ramas de los árboles y el cielo parecía más claro que nunca.
En ese momento Lucía comprendió que la muerte no era un final, sino una invitación a amar más fuerte, a vivir más consciente. Cerró los ojos y murmuró: «Gracias por enseñarme a mirar». De regreso a casa, Lucía abrió su cuaderno y colocó la carta de don Ernesto entre las páginas. A su alrededor estaban las notas de Clara, las palabras de Andrés y los versos de Hugo. Eran fragmentos de vidas, pero también pedazos de la suya. Sonrió entre lágrimas. Comprendió que su historia no terminaba con la muerte de ellos, sino con la promesa de honrarlos, viviendo con intensidad. Al cerrar el cuaderno, sintió que el peso del mundo se hacía liviano. Porque cuando alguien te enseña a vivir, nunca se va del todo. El artículo se publicó una mañana de invierno. En la portada, el título brillaba como un suspiro. Lo que aprendí después de hablar con personas que estaban a punto de morir. Lucía no esperaba fama ni reconocimiento, solo necesitaba compartir lo que había descubierto. Las respuestas comenzaron a llegar. Desconocidos le escribían para contarle sus propias historias, para agradecerle por recordarles que la vida aún los esperaba. Mientras leía los mensajes, comprendió que su voz ya no era solo suya. Pertenecía a todos aquellos que necesitaban recordar que cada día puede ser el primero si se elige vivirlo así. Esa tarde salió a caminar. Las calles eran las mismas, pero ella no. Cada rostro que cruzaba parecía un recordatorio de que nadie sabe cuánto tiempo le queda. Se detuvo frente a una librería y en el reflejo del cristal vio a la mujer que había sido, ya la que ahora era. Ya no tenía miedo. Recordó las palabras de Clara. Si alguien te hace temblar las manos, no esperes. Y supo que esas manos, las suyas, ya no temblaban por miedo, sino por vida. Esa noche regresó al hospital. No para entrevistar, sino para visitar el jardín donde solía sentarse don Ernesto. Llevó consigo una flor para cada uno, una para él, otra para Clara, otra para Andrés y otra para Hugo. Las colocó sobre la tierra húmeda y luego simplemente se quedó en silencio. No había grabadora, ni notas, ni preguntas. Solo la certeza de que cada uno de ellos seguía vivo en lo que le habían dejado. La valentía de vivir sin reservas. Cuando se levantó, el cielo comenzaba a llenarse de estrellas. Por un momento creyó escuchar las voces de todos ellos. Don Ernesto riendo con calma, Clara susurrando versos, Andrés pidiendo perdón, Hugo tocando su guitarra. Y entendió que no estaban lejos. Habían dejado en ella algo inmenso, algo que ya no podía perder. Miró al cielo y dijo: «Gracias por enseñarme a vivir sin miedo». Era un adiós y al mismo tiempo un comienzo. Meses después, Lucía caminó junto al mar. El viento salado acariciaba su rostro y el sonido de las olas le recordó las voces de quienes ya no estaban. Sonrió. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí honrarlo con cada amanecer. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo que, por fin, todo tenía sentido. «No temo morir», susurró. «Temo no amar lo suficiente». Y en ese instante el mundo pareció detenerse para escucharla. Porque al final, lo que aprendió fue simple: que la vida, cuando se vive con amor, nunca termina.